Tus emociones no son neutrales. O aprendes a dominarlas, o ellas pasan a gobernar cada decisión, cada palabra y cada resultado de tu vida. A veces es un detalle, una interrupción, una crítica, una mirada de reojo y listo. La mente entra en turbulencia. Un simple detonante emocional puede crecer como una tormenta dentro de ti y arruinar todo tu día. Pero presta atención, esto no es debilidad, es falta de dirección mental. Napoleon Hill decía que el ser humano es como un transmisor de energía y que cuando no aprende a dirigir esa energía, se vuelve contra él. Vivimos en una era de estímulos incesantes, de ruido, de exigencia y de prisa. Y es exactamente por eso que la mayoría de las personas vive a merced de sus propias reacciones. Cada comentario se vuelve ofensa, cada imprevisto se vuelve catástrofe, cada silencio se vuelve rechazo. Pero hay un punto donde el caos del mundo termina y tu poder comienza, el instante en que decides comandar tu mente. Es ahí donde nace el verdadero dominio. Hill escribió que la mente humana es como un motor poderoso, pero sin control, ese motor destruye al propio conductor. El secreto es simple, pero exige entrenamiento. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar lo que el mundo despierta dentro de ti. Imagina el mismo día, las mismas personas, los mismos problemas, pero contigo diferente. No reaccionas, respondes. No te pierdes, observas. Ya no eres arrastrado por las olas. Te conviertes en la roca firme en medio del mar. Este video es un entrenamiento mental. Aprenderás cómo transformar la ansiedad en foco, el impulso en disciplina y la emoción en fuerza creadora. Y si esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy asumo el comando, porque eso es lo que lo cambia todo. No el mundo, sino la forma en que lo enfrentas. A partir de ahora, entenderás lo que Hill llamó maestría sobre uno mismo. La habilidad que separa a quien reacciona por impulso de quien construye por conciencia. Número 1. La raíz de todos los problemas emocionales. Observa con atención y percibirás que en el origen de la ansiedad, del miedo, de la ira o de la preocupación, siempre existe el mismo patrón: pensamiento descontrolado. La mente suelta, sin un propósito definido, es como un caballo salvaje. Corre en círculos, se desgasta y no llega a ninguna parte. Napoleon Hill decía que toda emoción nace de un pensamiento dominante. Y lo que piensas continuamente, terminas sintiendo. Y lo que sientes continuamente, terminas viviendo. Por eso, las emociones negativas no son el enemigo. Son el reflejo de la falta de dirección mental. ¿Cuántas veces la ira resolvió lo que te irritaba? ¿Cuántas veces la ansiedad hizo que algo sucediera más rápido? ¿Cuántas veces el miedo te protegió de algo que nunca existió? Esas emociones no cambian los hechos, solo te hacen sufrir antes de tiempo. Cada vez que pierdes el control, que te dejas consumir por la prisa, la irritación o el miedo al futuro, nada realmente mejora. Solo multiplicas el dolor. Hill afirmaba que la mayoría de las personas vive en estado de hipnosis emocional, reaccionando al mundo como marionetas de sus propias impresiones. Pero la mente consciente, cuando es entrenada, es capaz de invertir ese ciclo. Observa, interpreta y decide. El verdadero poder comienza cuando te preguntas: ¿lo que estoy pensando ahora me está fortaleciendo o me está debilitando? Porque a partir de ese momento retomas el timón de tu vida. La mente humana tiene el hábito de construir tormentas en vasos de agua. Amplifica los ruidos, distorsiona los hechos y crea enemigos que no existen. Pero cuando comprendes ese mecanismo, el caos pierde fuerza. Entiendes que no son las circunstancias las que te hieren, es el significado que les das. Y aquí está la clave de Napoleon Hill. Cambia el pensamiento y cambias el impacto. Porque toda emoción es una reacción a una idea. Y cuando cambias la idea, cambias también la energía que despierta. Ahora imagina, el mismo problema, el mismo obstáculo, el mismo desafío, pero con una mente diferente ante él.
En lugar de irritarte, analizas. En lugar de culpar, planeas. En lugar de desesperarte, respiras y actúas. Hill decía que el poder surge de la mente tranquila en acción. No es ausencia de emoción, es madurez emocional. Es cuando entiendes que no todo necesita una respuesta, no todo dolor necesita drama y que el silencio a veces es la forma más alta de sabiduría. La vida no te destruye por lo que sucede, sino por las tormentas que creas dentro de ti. Y cuando vuelves al centro, todo lo que parecía imposible vuelve a ser simple. Número 2. El secreto de vivir sin ser tragado por las emociones. Muchos creen que controlar la mente es reprimir lo que sienten, pero es lo contrario. Él enseñaba que el control no es resistencia, es dirección. La mente es una fuerza creadora y tú decides si creas soluciones o problemas. Él decía, toda emoción humana puede ser transmutada en poder creativo si se dirige correctamente. ¿Qué significa esto? Que la ira, por ejemplo, puede ser convertida en determinación. El miedo puede ser transformado en prudencia. La ansiedad puede volverse acción. Las emociones no son el enemigo, son combustible. Pero si dejas el tanque abierto, el combustible se pierde. Por eso, la disciplina emocional es lo que separa a quien sufre de quien construye. La persona común siente y reacciona. El maestro de su propia mente siente y decide qué hacer con lo que siente. Él decía que el hombre que domina sus emociones se vuelve invencible porque nada externo tiene poder sobre él. Esa es la diferencia entre vivir como víctima y vivir como creador. No naciste para ser esclavo de los impulsos ni rehén de las circunstancias. Naciste para dirigir conscientemente las fuerzas invisibles dentro de ti. Y esa es la base de la filosofía de Hill. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede realizar. Pero esa realización comienza dentro. No hay éxito externo sin orden interior. No hay victoria duradera sin calma mental. La verdadera fuerza no está en eliminar el miedo, sino en no ser dominado por él. No está en contener la ira, sino en transformarla en lucidez. No está en ignorar la ansiedad, sino en recordar que el ahora es el único lugar donde la vida realmente sucede. No se trata de sentir menos, sino de no perderse dentro de lo que se siente. Y es en esa lucidez donde nace la paz interior, porque la paz no es ausencia de emoción, es dominio sobre la emoción, y el dominio comienza en la conciencia del pensamiento. Recuerda, la mente es el campo, el pensamiento es la semilla. La emoción es el suelo fértil que hace crecer esa semilla. ¿Qué plantas todos los días dentro de ti? ¿El miedo o la fe? ¿La duda o la convicción? ¿La queja o la gratitud? La respuesta a esto es el mapa de tu destino. Hay un momento en medio del caos en que tienes que hacer una elección silenciosa. O alimentas el fuego del descontrol, o usas ese fuego para forjar algo más grande dentro de ti. La diferencia entre el hombre común y el hombre que domina su mente está en una decisión invisible. ¿Qué hacer con la energía emocional que siente? Napoleon Hill decía que todas las emociones son energía pura y que esa energía no desaparece, solo cambia de forma. Puedes transformar el miedo en coraje, la ira en impulso creativo, la tristeza en reflexión y la frustración en foco. Pero para eso se necesita algo que pocos practican: conciencia en el momento en que surge la emoción. Fíjate, nadie se vuelve rehén de lo que siente de repente. Primero viene el pensamiento, luego el sentimiento, después la acción. Ese es el ciclo. Y la clave está en el primer paso, en el pensamiento. Hill afirmaba que el hombre que domina sus pensamientos domina las circunstancias, porque todo comienza ahí. Una pequeña idea, un juicio, un recuerdo, un miedo sutil. Es eso lo que, si no se observa, crece y toma el control. La ira no nace lista, es alimentada. La ansiedad no es un enemigo externo, es un hábito interno. El miedo no es una entidad viva, es una imagen mental creada y reforzada por la atención. Y todo lo que recibe atención crece. Por eso,
El primer acto de autodominio es observar sin reaccionar. Cuando observas, la emoción pierde el poder de dominarte. Es como si encendieras la luz en un cuarto oscuro. El monstruo que parecía enorme se revela una sombra. Hill decía, ningún hombre puede ser derrotado hasta que acepta la derrota en su propia mente. Y lo mismo aplica para las emociones. Ninguna de ellas puede controlarte hasta que creas que estás bajo su control. Piensa en cuántas veces la ira te ha hecho decir lo que no querías. Cuántas veces el miedo te paralizó cuando tenías todo para intentar. Cuántas veces la ansiedad te impidió disfrutar del presente. Esas emociones son ladrones invisibles, no de tiempo, sino de energía vital. Y Napoleon Hill llamaba a esto fuga mental. Cuando desperdicias energía con emociones negativas, no queda fuerza para crear, planear y actuar. Es como intentar encender una lámpara con los cables cortados. Pero hay un antídoto. Hill lo llamaba transmutación emocional, el proceso de tomar una emoción destructiva y redirigirla hacia un propósito constructivo. La ira, por ejemplo, contiene fuego, intensidad, energía, pero esa misma fuerza, cuando es canalizada, se transforma en productividad. La frustración puede ser combustible para el crecimiento. El miedo puede volverse prudencia estratégica. La ansiedad puede volverse un sentido de urgencia para actuar en el presente. Nada necesita ser desperdiciado. Todo puede ser transformado, siempre que estés consciente. Esa es el arte del autodominio. Usar la fuerza de las emociones y no ser usado por ellas. Napoleon Hill observó que todas las personas de gran éxito tenían algo en común. Aprendieron a canalizar sus emociones intensas hacia objetivos claros. No se dejaban consumir, transformaban cada caída en impulso, cada frustración en claridad, cada derrota en lección. Y aquí es donde entra la segunda gran ley, la dirección del pensamiento. El universo mental no entiende no. Si te dices a ti mismo, no quiero fracasar, la mente se concentra en fracasar. Si dices, no quiero sentir miedo, la mente se enfoca en miedo. La mente subconsciente, esa fuerza silenciosa que Hill tanto estudió, trabaja con imágenes, no con negaciones. Realiza lo que imaginas, independientemente de que lo desees o lo temas. Por eso, el secreto está en sustituir el pensamiento negativo por un pensamiento constructivo. No luches contra el miedo. Visualiza el coraje. No combatas la duda, fortalece la fe. No huyas del dolor, comprende lo que quiere enseñarte. Hill decía, la mente no puede mantener dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. Cuando uno domina, el otro desaparece. Así, el control emocional no es una batalla, es sustitución consciente. No apagas la oscuridad discutiendo con ella. Enciendes la luz, y esa luz es el foco. Cuando tienes un propósito fuerte, el caos pierde importancia. Cuando sabes lo que quieres, las distracciones no te sacan del camino. El problema no es sentir, es olvidarte de a dónde vas. Hill repetía, un propósito definido actúa como un imán poderoso que organiza todas tus energías mentales. Y es por eso que las personas sin propósito sufren más con emociones descontroladas, porque no tienen una dirección hacia dónde canalizar lo que sienten. La energía emocional necesita un destino. Sin él, se vuelve contra ti. Por eso, cuando sientas ira, pregunta, ¿qué puedo construir con esto? Cuando sientas miedo, pregunta, ¿qué está intentando mostrarme? Cuando sientas ansiedad, pregunta, ¿qué quiere esta energía que haga ahora? Esas preguntas transforman la emoción en herramienta. Dejas de ser rehén y te conviertes en alquimista. Hill decía que el hombre que aprende a dominar la mente domina su propio destino. Y ese dominio no es una teoría, es una práctica diaria. Es elegir todos los días no alimentar lo que te debilita. Es respirar hondo cuando todo en ti quiere reaccionar. Es callar cuando el ego quiere gritar. Es seguir cuando el miedo quiere parar. Esto es poder, y ese poder está dentro de ti ahora mismo, esperando solo una orden, porque la mente obedece a quien comanda con convicción, pero se rebela contra quien comanda con duda.
Hill afirmaba, la fe es la fuerza que convierte pensamiento en realidad. Y esa fe no es religiosa, es mental. Es la convicción inquebrantable de que, no importa lo que suceda, eres más grande que las circunstancias. Puedes caer, puedes fallar, puedes sentir miedo, pero nada de eso define tu destino. Lo que lo define es lo que decides hacer con ello. Toda emoción intensa es una oportunidad de crecimiento disfrazada. Todo dolor es una invitación a la transformación. Y toda pérdida contiene, en silencio, el embrión de una victoria futura. Solo quien domina la mente se da cuenta de esto. Los demás se pierden en la superficie, reaccionando, culpando, repitiendo patrones. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para evolucionar. Hay un punto en la jornada de todo ser humano en que el conocimiento ya no basta. Lees, estudias, entiendes, pero algo dentro de ti todavía siente que falta algo más. Es porque el verdadero poder no está solo en saber, sino en vivir lo que sabes. Napoleon Hill decía que el pensamiento es la semilla de toda creación humana, pero solo cuando esa semilla es regada con fe, despierta su poder invisible. Fe para Hill no era creencia ciega, era certeza consciente, la convicción profunda de que existe una inteligencia superior moldeando la realidad según el patrón de nuestros pensamientos dominantes. Todo comienza en silencio, en la mente. Antes de que algo exista en el mundo, existe en la imaginación de alguien. Y es por eso que Hill afirmaba, el hombre es el único ser capaz de transformar lo invisible en visible, el pensamiento en materia, el sueño en realidad. Pero para eso, la mente necesita estar libre del ruido emocional, porque la emoción descontrolada bloquea el poder creador. La ira, el miedo y la duda interrumpen el flujo de la fe. Y cuando la fe es interrumpida, la mente pierde el contacto con lo que Hill llamaba inteligencia infinita, el campo invisible de donde provienen las ideas, las soluciones y la inspiración. La mayoría de las personas intenta cambiar la vida con fuerza física, esfuerzo y resistencia. Pero Hill enseñaba que la verdadera fuerza es mental y espiritual. Cuando cambias el patrón interno, el mundo externo comienza a reorganizarse. Nada sucede afuera que no haya sido generado primero adentro. Y es por eso que la fe aplicada es la más poderosa de todas las fuerzas humanas. Porque es ella la que convierte pensamiento en realidad. Es el canal entre lo visible y lo invisible, el vínculo entre lo que es y lo que puede ser. Hill decía, lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede realizar. Y esta frase, repetida millones de veces, sigue siendo el código de la creación. Pero exige una condición. Necesitas creer antes de ver. Es en ese punto donde muchos se rinden. Quieren pruebas antes de la fe, quieren resultado antes de la creencia. Pero el universo no funciona así. No recibes para creer, crees y entonces recibes. Porque la fe no es emoción, es frecuencia mental. Es el estado de certeza que abre las puertas de lo invisible. Cuando crees, tu mente subconsciente comienza a trabajar en silencio, atrayendo ideas, circunstancias y personas en armonía con aquello que proyectas. Esto no es misticismo, es ley mental. Te conviertes en un imán. Y el mundo inevitablemente responde a lo que tú vibras. Hill decía que la mente es un transmisor y un receptor de pensamientos. Cuando está alineada, se conecta con otras mentes y con el campo universal de inteligencia. Es por eso que cuando estás en estado de claridad, las ideas parecen simplemente llegar. No vienen de la nada, vienen del campo que todo lo contiene. Pero el acceso a ese campo exige pureza emocional. No pureza moral, sino silencio interior. Una mente agitada no capta. Una mente tranquila, sí. Por eso, el dominio emocional no es solo equilibrio, es la base de la intuición creadora. Cuando aprendes a dominar tus emociones, la fe deja de ser teoría y pasa a ser fuerza viva dentro de ti. Sientes literalmente que existe algo mayor guiándote. Y ese algo
responde en la misma medida de tu convicción. ¿Ya te diste cuenta de que todo lo que creíste profundamente en algún momento terminó haciéndose realidad? Puede que haya tardado, puede que haya venido de otra manera, pero vino. Porque el universo es exacto, no entrega lo que pides con palabras, sino lo que vibras con emoción. Y es por eso que Hill insistía tanto en la autosugestión, el acto consciente de imprimir en la mente subconsciente los pensamientos que deseas convertir en realidad. Repetir diariamente lo que quieres ser, hacer y conquistar es el modo de programar tu mente para creer. Y cuando la mente cree, la realidad obedece. Él decía, la repetición de afirmaciones conduce a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en convicción, el resultado es inevitable. Por eso, la fe no se construye de la nada, es entrenada. La alimentas todos los días, como un músculo invisible. Con cada pensamiento positivo, con cada decisión guiada por el coraje, con cada elección consciente de no reaccionar, fortaleces la mente. Y un día, sin darte cuenta, lo que antes te afectaba ya no te toca. Lo que antes te asustaba ya no te domina. Empiezas a actuar de dentro hacia afuera. Y el mundo comienza a alinearse con ese nuevo tú. Hill llamaba a esto estado de conciencia creadora. Es cuando ya no luchas contra el miedo, porque entiendes que es solo un eco de antiguas creencias. No peleas con las circunstancias, porque sabes que son reflejos temporales. No imploras por respuestas, porque confías en que vendrán. Esa es la verdadera libertad. No es controlar todo, sino confiar plenamente en ti mismo y en el poder que te creó. Y aquí está el punto final, y al mismo tiempo el punto de partida. Todo lo que buscas ya está en ti. Toda fuerza que necesitas ya está dentro. Toda respuesta, toda solución, todo poder, siempre estuvieron ahí, esperando el momento en que decidas creer. La fe es el código del universo. El pensamiento es el lenguaje. Y la emoción es la energía que hace que ese lenguaje se convierta en carne, materia, destino. Él decía que el ser humano es el arquitecto de su propio futuro y que cada pensamiento es un ladrillo. La pregunta es, ¿qué has estado construyendo con los tuyos? A partir de hoy, haz un pacto contigo mismo. No alimentar nada que te debilite, no repetir nada que te destruya, no dudar del poder que te habita. No estás a merced del mundo, eres coautor de él. Y la pluma que escribe tu destino es el pensamiento que eliges mantener ahora. Entonces respira, silencia y dite a ti mismo con convicción, yo comando mi mente, yo transformo mis emociones en fuerza, yo creo mi realidad. Y a partir de este instante todo comienza a cambiar, porque el universo siempre responde a quien sabe lo que quiere y cree lo suficiente para permanecer en paz hasta que suceda. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede realizar. Napoleon Hill.